Saludos, Daniel Lara Farías. ¿Cómo está el frío por allá por Alemania? Bueno, creo que en determinado momento ha estado más frío en la Florida, me han dicho. Bueno, es que los lagartos, las iguanas y toda esa ¡pam! Se caía de los árboles por el frío. No, no se mueren, sino que se caen, quedan como medio congeladas, plan, y hasta ahí estaba. Hay toda una campaña exactamente para que por el rabo las pongan en un sitio donde los automóviles no las pisen. Pobrecita. Bueno, de Bueno, carácter. cuéntame lo siguiente, fíjate, han pasado muchas cosas últimamente en Venezuela en los últimos días, bastantes cosas tenemos ya dos asambleas nacionales, al igual que dos presidentes, o sea, no nos podemos quejar, ¿no? Para todos los gustos, creo que es el único país en el mundo. Tenemos la explicación de por qué el Brito dijo, ayer decía que el Tribunal Supremo de Justicia era un burdel y hoy, ¿no? Dice que es una maravilla. Por otro lado, tenemos el escándalo que hay por las declaraciones de Guaidó contra Petro en Colombia, el éxito de toda esta gira de Guaidó que puede salir del país y viajar, y se ha reunido con varios presidentes y primer ministro y hasta con la Merkel, allá tu presidenta alemana. En Todavía fin, no. tantas cosas. ¿Cómo dijiste? Todavía con Merkel no, que yo sepa. Que no, con Merkel sí, hay fotos y todo. En Eh, Davos. re- En no sé, Davos. ni me enteré. Bueno, fíjate, la BBC dice que Ni los en tres la prensa, ministros, ni en la prensa de aquí lo vi. ok, la BBC dice que los tres mayores logros en un artículo sobre lo que sucede de este año de Guaidó fue el reconocimiento internacional, el liderazgo claro para la oposición vuelve a tener un líder y haber logrado que Leopoldo López salga de su casa por cárcel a una embajada por cárcel. Está claro, debe ser por eso. Y como no logros pone, bueno, no sigue la misma banda de narcotraficantes en Miraflores, bajó la capacidad de movilizar al pueblo y no pudo defender la Asamblea Nacional. Eso es lo que dice la BBC. Échanos el cuento cómo tú ves la situación. Pero mira, yo No, creo. y se nos olvida ¿Mm? lo de Guanipa, que es el nuevo embajador del gobierno democrático, el gobierno interino en Colombia. Yo te diría, sinceramente, que si hay que hablar de logros y de fracasos, yo te diría que para la ciudadanía ha sido un gran logro poderse dar cuenta durante este año de qué pata cogea la clase política que tenemos. Yo creo que eso ha sido importante para muchos, porque hay muchísima gente que no se había dado cuenta. Cuando tú ves que la gente empieza a preguntar y empieza a cuestionar, cuando tú ves que la gente salió masivamente en determinado momento y luego no salió más, cuando tú ves que la gente empezó, es verdad, hubo una efervescencia en toda parte del mundo. Yo la vi, inclusive aquí. Yo creo que eso fue importante porque la gente de alguna manera sintió, creo yo, que ha sido demasiado engaño durante demasiado tiempo. Y además de eso, creo que ha sido un logro para Guaidó poder sobrevivir a ese proceso. Hasta ahora Guaidó ha logrado sobrevivir. Pero la supervivencia no basta, sobrevivir no es suficiente. Usted tiene que, no solamente que sobrevivir, sino que tiene que garantizar que va a seguir viviendo. Y yo de verdad eso desde el punto de vista político en este momento no lo veo. Yo sinceramente espero, Napoleón, con todo el corazón y le rezo a Dios cuando me voy a acostar pensando, Dios mío, por favor, ábrele los caminos a Juan Gerardo Antonio para que logre regresar sin bien a Venezuela. Porque si Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez no regresa a Venezuela, por alguna razón decide no regresar, lo que va a vivir Juan Guaidó, yo no se lo deseo. Porque lo que va a vivir Juan Guaidó
si no regresa a Venezuela, y por eso es que yo rezo a Dios porque regrese. Lo que va a vivir Juan Guaidó es el efecto boomerang de lo que esa clase política que él representa y del discurso que esa clase política ha manejado sobre todo durante los últimos 2 años. Y lo que las maquinarias de propaganda y de medios de comunicación de ese gobierno interino ha echado para la red, ha echado para la calle, que es lo que le van a decir, lo que nos dicen a nosotros. No, bueno, es que tú no puedes estar opinando porque tú estás afuera, vente para acá y lucha desde aquí. Entonces, si Juan Guaidó no regresa, le van a estar diciendo cada rato, bueno, que hace todo hablando, hay que decírselo, que hace todo hablando paja allá, vente para Venezuela y vente a luchar. Perdona, ¿en qué te basas para tener casi como una afirmación totalmente contundente que no va a regresar a Venezuela? Yo no estoy diciendo que no vaya a regresar. La última vez regresó por el aeropuerto internacional de Maiquetía. Yo lo que te estoy diciendo es que yo creo que no me supe explicar. No. Yo estoy diciendo que yo todas las noches rezo para que Juan Guaidó, para que Dios le abra los caminos a Juan Guaidó y logre regresar con bien a Venezuela. Ese es uno de los logros, porque te pregunté por porque si Juan Guaidó no regresa a Venezuela, le van a decir exactamente lo mismo que los periodistas y que los influencers que tiene nos dicen a todos los que estamos fuera de Venezuela. Y yo eso no se lo deseo, porque a pesar de que a mí no me hace mella cuando me lo dicen, me parece que es un argumento bien desagradable utilizar la condición de exiliado de alguien como para decirle, bueno, si tú quieres ser venezolano, vente para Venezuela. Y yo creo que Juan Guaidó no merece eso. Yo tampoco le tengo tanta rabia, a mí no me gustaría que viviera eso. Bueno, en vista de que eso te afecta tanto que la no me afecta. Te estoy diciendo que no me afecta. Son los logros, te estoy preguntando por los logros. Y bueno, ya te lo dije, el logro. No, un logro. Me empezaste a hablar de que si es que regresa. Logró sobrevivir. No, el logro es que logró sobrevivir. Está ahí todavía. ¿Verdad? ¿Qué más? Eso ya es importante. En segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con eso que dicen que el apoyo y el respaldo internacional. Yo creo que si algo se ha disuelto, precisamente ha sido el respaldo internacional. Y basta ver las declaraciones y leerlas entre líneas. Y verlas, pues, el hecho de que en España le estén haciendo el feo. Me parece infame, ¿cierto? La actuación del gobierno español. Ya sabemos quién es, ¿no? Entonces, lo lógico, y además yo creo que es hasta positivo, que Pedro Sánchez y Podemos se quiten la careta definitivamente, si es que no se lo ha quitado de hace tiempo. Pero ¿y eso qué tiene? Pero se reunió con Merkel, se reunió con los máximos representantes del poder en el Reino Unido, lo que le faltaba era la reina, ¿no? Se reunió con Pompeo, se reunió con Duque, donde ha ido, lo han recibido y lo han aplaudido. ¿Cuál es el problema? Que no se reúna con Pedro Sánchez. Que, bueno, sí, yo te lo podía decir de la siguiente manera. Número uno, que lo aplaudan me parece muy bien, aunque yo te recuerdo que con aplauso no se tumba el régimen. Número uno. Número dos, a mí me parece de una gravedad importante que el gobierno español haya decidido endurecer su posición en contra del proceso político que en Venezuela busca la salida del chavismo del poder. Me parece sumamente grave. Me parece una terrible señal. ¿Y tú esperabas eso? Con Pedro Sánchez y con el de Podemos, de vicepresidente. Por supuesto que esperaba que eso iba a suceder, pero yo no te estoy hablando de que esperaba una cosa distinta, te estoy analizando lo que eso significa. Y si me permites te lo comento. Es que el problema la gente lo ve como que, no, bueno, no lo recibieron en España, no importa, pero lo recibió Merkel, lo recibió Inglaterra y tal. Pero es que hay un pequeño problema, que tradicionalmente la política exterior de la Unión Europea con respecto a América Latina se maneja fundamentalmente por el filtro de las posiciones de España. Y eso ha sido así tradicionalmente. El representante de España acaba de declarar en la Unión Europea, acaba de declarar a favor de la lucha democrática y a favor de Juan Guaidó. A favor de la celebración de unas elecciones. Eso lo dice Sánchez. Es lo que dicen los comunistas y los... pero entonces vamos a definirnos aquí, porque entonces sí hay que creerle a los españoles. No. Los españoles, lo que se sabe es que están divididos los españoles con este desastre. Napoleón, está bien, pero el planteamiento es el, tú me estás preguntando
cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Y una de las cosas que leíste, dicha por la BBC, es que la BBC dice que una cosa a su favor es el respaldo internacional. Y yo te puedo decir, te puedo comentar que la posición de España es una tragedia para el proceso de búsqueda de la libertad en Venezuela, por la simple y sencilla razón de que esos políticos que están gobernando en España, cuando hablen de Venezuela en los foros europeos, lo que van a... Y fíjate que tienen a Borrell ahora como representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que lo que va a ocurrir es que los tipos van a vender las ideas de Zapatero. O sea, la solución Zapatero va a ser a partir de ahora la posición de España con respecto a Venezuela. Eso es una tragedia. Eso es una cosa gravísima. Es una cosa espantosa lo que está ocurriendo en ese sentido. Y a mí me parece que una de las grandes tragedias de esto, en cuanto al respaldo internacional, es precisamente esa. Perdimos acuérdate también que perdimos 2 aliados. Perdimos. Daniel, perdona. Adelante. A mí me gusta, es más, yo he dejado de ver programas porque no me dan las dos versiones de lo que está sucediendo. Yo dejé de ver uno de mis programas que era favorito, en un canal internacional, porque todos los periodistas que invitaban para analizar la noticia, todos estaban en contra de Trump. No había ninguno a favor de Trump. Lo ideal sería que algunos estuvieran a favor y otros en contra para conocer las dos versiones. Yo te acabo de preguntar, Daniel, te acabo de leer los logros y los fracasos, ¿no?, del gobierno interino, es decir, de los principales luchadores democráticos para el mundo entero, los que se conocen, ¿no? Y solamente me estás diciendo los fracasos. Entonces dime primero los fracasos, si te gusta tanto, y después me dices los logros. Pero, ¿y si no hay logros, qué quieres que haga? Que lo fabrique. Bueno, no me lo dijiste. O sea, que tú consideras que no hay logros. Pero si el objetivo es salir del chavismo, se salió del chavismo, Napoleón. No se salió. Ahí está Nicolás Maduro gobernando. ¿Qué quieres que haga? Que yo vaya y lo tumbe. Como dice la gente, como dicen los Guaidó lovers. Bueno, si lo quieres tumbar, ven y túmbalo tú. Yo no veo que se pueda hablar de que en función de la propaganda del aparato mediático de Guaidó, que bien bueno lo tiene, que es lo único bueno que tiene ese gobierno. Por la próxima vez que me grites, no te estoy gritando. Con mucho dolor te voy a decir, se te salió Ramos Alú, para que te arreches. No, bueno, ya me lo acabas de decir. No, es que me recuerda a Ramos Alú cuando empiezas a hablarme. Con calma te digo yo a ti, me estás comparando con los demócratas, número uno. Me estás comparando con la gente que ataca a Trump. No, yo no te estoy comparando con nadie. Sí. No, te estoy diciendo, no, en todo caso, que yo no quiero tener un programa donde solamente se hable lo malo y no se hable también lo bueno. Es decir, bueno, perfecto. Entonces, vamos a decir. Después que hables conmigo, llámate a un Guaidó lover que te diga que todo está chévere. Porque Napoleón, no podemos esconder. La verdad no se puede esconder. La verdad es una sola. La realidad está allí. Vamos a suponer que es un logro. Bueno, que tiene el apoyo internacional. Pero el régimen sigue allí. Yo lo que puedo decir es que hay algo bueno, sumamente importante y que ha pasado debajo de la mesa durante estos días. Yo he tratado en todos los contenidos en los que estoy de poner la mira en eso, que ha sido la declaración que ha hecho el señor Mike Pompeo en la cumbre antiterrorista de Bogotá. Me parece que es importantísima. En esa declaración que todos escuchamos, el señor Pompeo marca un punto de no retorno, desde mi punto de vista, para la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, porque pone el dedo en la llaga con respecto al terrorismo. Es decir, ya por fin, finalmente, todas las denuncias durante todos estos años que se han hecho con respecto a Venezuela como una base de ayuda, de cooperación y de prestación de servicios para organizaciones del terrorismo ya ha quedado perfectamente descubierto, hasta el punto que lo que ocurrió para el momento que estamos hablando, una de las noticias más importantes es que fueron capturados 2 elementos supuestamente terroristas con pasaporte venezolano y documentación falsa colombiana que lograron entrar al territorio de los Estados Unidos, fueron detectados y fueron detenidos. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto, ya el chavismo salió a decir que eso es un falso positivo, están engañando y tal, no sé qué. Pero el punto es que aquí durante años se ha hablado de que el chavismo, de que esa organización criminal que es el chavismo,
puso bajo el control de organizaciones terroristas cosas tan delicadas como el SAIME para el otorgamiento de documentación venezolana legal, no ficticia. O sea, no es que los tipos tienen pasaporte falso. No, es que el SAIME les emite pasaporte legítimo con nacionalidad venezolana como si hubiesen nacido en Caracas los tipos. Estos terroristas tenían pasaporte colombiano. Pasaron a Colombia por Venezuela, pero el pasaporte era colombiano. Salieron de Venezuela, tenían documentación venezolana, se agenciaron documentación colombiana falsa para sacar la visa y con la visa que le otorgaron los pasaportes colombianos terminaron allá. Para aclararlo, lo dije. Claro, hay que decirlo. Pero es que no es el primer caso. Fíjate que hubo la famosa denuncia que, por cierto, hubo un trabajo de investigación bien importante que hizo la gente de la BBC con respecto a la presencia de elementos radicalizados, una cosa increíble, en Trinidad. En Trinidad hay una población islámica importante y por el año 2015 se detectó, se declaró, o sea, salió a la luz pública un terrorista trinitario perteneciente a las fuerzas del ISIS. El señor que asumió el nombre de Al-Trinitati había estado o estaba, a ver, sabes que la gente del ISIS tiene estos videos y esta maquinaria de propaganda y tal, y el señor grabó un video dirigido, hablando como trinitario, hablando a la población de Trinidad, hablando con respecto al Caribe y todo lo demás, y cuando se hace la investigación de todo aquello, bueno, aparecía Venezuela en el mapa, porque resulta ser que el señor estaba casado con una mujer que transitó por Venezuela para llegar a Trinidad, todo un caso allí donde aparecía Venezuela en el mapa de la cosa. Los servicios de inteligencia israelíes de los Estados Unidos y de la región tienen a Venezuela en el mapa desde hace muchísimos años. Con respecto al asunto el milagro, hay un milagro en la Venezuela chavista. La Venezuela chavista logró poner a trabajar conjuntamente a dos fuerzas islámicas que son naturalmente enemigas en el resto del mundo, que es el Hamas y el Hezbollah. Hamas y Hezbollah son dos fuerzas que en el resto del mundo ellos no se tratan, no se ven a la cara. Y si se pueden matar entre ellos, se matan, como de hecho lo han hecho. Pero en Venezuela los tipos son aliados. ¿Por qué razón? Porque el tamaño del negocio que hay en Venezuela para estas fuerzas los ha llevado a trabajar conjuntamente. Porque allá hay pasaporte, allá hay legitimación de capitales, allá hay minas en el arco minero, allá hay acceso a contratos petroleros. Allí hay vuelos directos hacia la región. Recuerda que desde Venezuela ha habido en el pasado vuelos directos de Caracas a Irán y en este momento hay vuelos directos desde Caracas a Turquía. Ha habido durante todo el tiempo una alianza con Cuba, que Cuba toda la vida ha sido permisiva con estos grupos y esto de alguna manera ha permitido que todos estos elementos radicales tengan en Venezuela su patio trasero, su patio y su sitio de qué hacer. Cuando empiecen a salir a la luz pública todas las cosas que irán saliendo a la luz pública porque estas organizaciones de inteligencia las poseen, las cosas que se hacen en la mezquita de Caracas, las cosas que se han hecho en el SAIME, cómo se tomaron el SAIME para ellos y cómo además de eso, cosa que se denunció por cierto, por propios funcionarios que se escaparon y desertaron del régimen, como desde las embajadas de Venezuela en zonas en conflicto, en Irak y en otros países, se manejaba el tema de los pasaportes también con una displicencia que siempre terminaba favoreciendo a estos grupos terroristas. Entonces, yo creo que eso, que no depende de la clase política venezolana, porque el único que yo recuerdo en la clase política venezolana hablando del Hezbollah y del terrorismo ha sido el diputado Américo de Gracia, que denunció en su momento la presencia, fue la primera persona que denunció con pruebas, con coordenadas, la presencia de Hezbollah en el arco minero, en la mina Las Rositas. Aparte de él, las denuncias con pruebas y condena a la presencia de estos grupos en Venezuela han sido prácticamente nulas. En tal sentido que los Estados Unidos haya pisado el acelerador con respecto a la vinculación o a la política de vincular al régimen venezolano, al régimen chavista, con organizaciones criminales islámicas, es algo que desde mi punto de vista es positivo en el arranque de este año. ¿Qué te digo yo con respecto a esto, Napoleón? Que lo que hay que hacer, lo que se debería hacer, lo que deberíamos hacer todos los venezolanos que queremos el retorno de la democracia en nuestro país, es pedirle
O sea, pedirle a la casta política venezolana, pedirle a todo aquel que quiera la libertad de Venezuela, bueno, que ese punto es de no retorno. Usted no puede llamar terroristas a unos tipos y decir que gracias a ellos, como dijo Mike Pompeo en su intervención, que creo que es la mejor parte de su intervención, cuando Mike Pompeo dice que no solamente es terrorista quien lanza bombas y comete atentados, sino también quien ayuda a quien hace esas acciones, señalando por manpuesto, obviamente, aludiendo al régimen venezolano. Pero después que se pisa esa, después que se llega hasta allá, tú no puedes decirle a la gente, bueno, no, vayan a elecciones con esos terroristas en el poder y con el CNE que ellos nombren y siéntese a negociar con ellos. Eso, yo creo que ya eso es un punto de no retorno y eso es un punto importante para el futuro. Ya Guaidó dijo, entre otras cosas, primero que no a elecciones con esta gente, dijo también que eran grupos terroristas lo que hay, volvió a repetirlo también en esa convención que hay en Bogotá, y también se metió inclusive con Petro, cosa que molestó a algunos dirigentes colombianos porque dicen que es inmiscuirse en sus relaciones. Pero ya que tanto te gusta hablar en contra de Guaidó, hay algo en que yo creo que voy a estar de acuerdo contigo. No entiendo por qué Tomás Guanipa, que a lo mejor es un tipo brillantísimo, tú debes saber de dónde viene, porque al fin y al cabo tú militaste políticamente y eres un apasionado y un estudioso de ese mundo, entre otros. Tomás Guaidó se metió abiertamente, y hay videos y todo, contra Uribe, que es el que está apoyando a Iván Duque. Es decir, ¿qué necesidad había de eso, por un lado, en ese momento? Digo, cuando hablo de Guaidó contra Petro. Pero por otro lado, Tomás Guanipa, ¿por qué va a ser él el embajador en Colombia si a lo mejor es un tipo brillante? Pero solamente por ese hecho lo deberían haber puesto en todo caso en otra embajada, a lo mejor una embajada mucho más importante, en Washington. Cambiar y ponerlo en Washington si es que es tan leal y tan fiel. Pero ¿quién es Guanipa como para ponerlo en ese puesto, a pesar de esas declaraciones? Cuéntame. Bueno, Guanipa es el segundo a bordo de uno de los partidos que forma parte del G4. Guanipa, lo que yo recuerdo de Guanipa, y lo recuerdo muy bien porque en ese momento yo estaba en el activismo político, es que Guanipa era el tipo encargado de recolectar dirigentes por todas partes del país, porque necesitaba, cuando Primero Justicia crece, Primero Justicia después del 2012, después de las primarias del 2012, que su candidato, Enrique Capriles, gana las primarias. Primero Justicia tiene un crecimiento en votación y en imagen pública. Pero ese crecimiento en su tarjeta, que la gente votaba en la tarjeta de Primero Justicia, en los acuerdos internos, y esto es importante, porque en los acuerdos internos de la oposición, las candidaturas, cuando se iban a repartir candidaturas, se repartían en función de la votación que la tarjeta de cada partido tuviese en cada región. Entonces, me explico. Cuando en Caracas se iba a decidir, ¿verdad? Se ponían de acuerdo los partidos, bueno, ¿cómo van a ser las candidaturas aquí? La decisión se hacía, bueno, vamos a aplicar el acuerdo en función del método de Hond por los votos obtenidos en las tarjetas. ¿Cuál es la tarjeta más votada en Caracas? La de Primero Justicia. Entonces a Primero Justicia le toca el primero de la lista por Caracas. ¿Y cuál es la segunda tarjeta? Bueno, la tarjeta de Acción Democrática. Entonces le toca el segundo. La de Voluntad Popular le toca el tercero, y así. Si no se llegaba a un acuerdo, que muy pocas veces ocurría, se iba a primarias, que ocurrieron muy pocas primarias. Así fue que se repartieron los cargos en el 2015. ¿Qué ocurrió? Que Primero Justicia, en las elecciones del 2012, obtuvo una alta votación en su tarjeta. Y eso, no solamente en las presidenciales, sino luego en las regionales, y eso permitió que se avistara que en las próximas elecciones parlamentarias del 2015, Primero Justicia va a tener el primer puesto en la lista en casi todo el país. Con esa perspectiva, y esto es importante para entender lo que está ocurriendo ahorita, con esa perspectiva,
¿Qué le pasó a Primero Justicia? Que tenían el primer puesto de la lista en todo el país, pero no tenían dirigentes en todo el país. Entonces se tienen que lanzar a hacer una alta labor de fichajes, porque lo que podía ocurrir era que, por ejemplo, en el caso del Estado Vargas, ellos eran la tarjeta más votada en el Estado Vargas, pero no tenían un dirigente en el Estado Vargas. Y el dirigente más conocido en la política del Estado Vargas en ese momento era José Manuel Olivares, que era del Nuevo Tiempo en ese entonces, y la otra era la ex candidata a la alcaldía, Fabiola Colmenares, que era de Voluntad Popular. Juan Guaidó, que era el diputado suplente, y estaba por debajo de estos dos que te nombré. En tal sentido que él tenía, o sea, no aparecía nadie de Primero Justicia. O sea, Primero Justicia tenía el primer puesto de la lista sin nombre, porque no había candidato, y así pasaba en Cogede, así pasaba en Del Tamacuro, así pasaba en Bolívar, así pasaba en Falcón, y no tenían un dirigente. ¿Qué hace Primero Justicia? Sale Tomás Guanipa con el carrito del supermercado, estado por estado. Eso. Ya llega el Estado Vargas y ve a José Manuel Olivares, lo mete en el carrito. Estás enriqueciendo tus actuaciones. Va para Anzoátegui, llega Anzoátegui, empieza a ver, ¿no? Entonces trata de agarrar un envase que decía Carlos Michelangeli, el envase no salía, y nunca lo pudo sacar, pero entonces fue para aquel de al lado y consiguió un envase que decía José Brito, y lo agarró, ¡ra! Y lo metió. Y entonces le dijeron, mira, en Yaracuy tenemos el primero de la lista y un circuito, necesitamos dos. Y el tipo fue para Yaracuy con su carrito, ¿sabes? Le dijeron, ¿quién es aquí? Bueno, allá hay un muchacho que llaman Luis Parra. Y entonces le agarró a Luis Parra y lo metió en el carrito. Fue para Trujillo, porque en Trujillo tenían un poco de votos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y no tenemos a nadie en Trujillo. Va con el carrito. Ay, ahí hay un muchacho. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hay un muchacho, ¿cómo se llama? Conradito Pérez, agárramelo ahí, rata, y lo metió en el carrito. Y fue con Conradito para allá. Y así fue por todo el país. Entre el 2014 y el 2015, Primero Justicia fichó a la dirigencia regional de casi todo el país. Fue raro el que no se fue para Primero Justicia en esa época. Allí se fue medio Nuevo Tiempo, desmantelaron el Nuevo Tiempo. Es que los que no se fueron del Nuevo Tiempo, todavía uno se está preguntando por qué no se fueron. Agarraron a Ismael García, agarraron a Luis, este bichito Españita, que está también en la banda de los traidores. Agarraron a Parra, agarraron a Brito, agarraron a Conradito, agarraron a Alberto Galíndez, Coede, agarraron a este muchacho que era de Acción Democrática, diputado suplente por el estado Miranda en aquel entonces, llamado Ángel Medina, y se lo trajeron y lo pusieron a repetir como diputado principal por el estado Bolívar, y así fuimos todo el país, y fueron agarraron cuando vinieron a ver, tenían el carrito de la compra lleno. El creador de eso fue Tomás Guanipa, por órdenes de Julio Borges y con la venia de Enrique Capriles. Quiere decir que uno de los grandes causantes de esta tragedia que vimos con unos diputados saltimbanquis fue Tomás Guanipa, porque él fue el que lo fichó. Él fue el que lo metió en el carrito. Guaidó acaba de dar unas declaraciones diciendo que hay que escoger mejor, ¿no?, en la selección de los diputados. Lo acaba de cuestionar, de criticar. Bueno, está muy bien que lo diga, porque tú sabes quién fue el representante de Voluntad Popular en la mesa de unidad para escoger la candidatura. Él fue el responsable. Entonces, eso debería ser un mea culpa. Porque aquí nadie tiene la culpa ahora, Napoleón. Tú te molestas porque yo que nada más lo que voy a criticar y hablo mal de Guaidó. Yo no estoy hablando mal. Yo estoy diciendo una realidad. ¿O es que acaso es mentira es mentira es mentira que el señor Guanipa salió con el carrito a buscar los tipos y los metió en el carrito? Yo no tengo culpa que eso haya ocurrido. Yo me someto a los hechos. No ocultaremos nada. Mira, cálmate. Deja la actuación. Ok. Te quedó simpatiquísimo, por cierto. Estás mejorando tus participaciones en video porque ya actúas y todo con esto. Pero yo no me molesto porque hables mal o bien de Guaidó. Yo no me molesté por eso. Me molesté porque te pido que me digas los logros y los fracasos
Y si no tiene logros, te vuelvo y te repito, si no tiene logros, lo fabrico. Que no me moleste. Déjame buscarlo. Me reí mucho. Además me reí mucho. ¿Qué está buscando ahora? Un logro de Guaidó. No, porque bueno, si va a ser una exigencia. No conseguí, lo lamento. En todo caso, Napoleón, mira, para no molestarte más con mi disertación, para no molestarte más en tu defensa ardorosa de Juan Guaidó. Espérate un momentico. Sé que te molesta lo de Ramos Alú, pero más te va a molestar si te pones en plan de víctima que te llame Lupita Ferrer. Como en época de rating, que siempre la ponían a sufrir y sufrir en las telenovelas. Pero bueno, cuéntame. Mira. Guaidó, su gobierno interino y las cosas que le ocurren, la única culpa la tienen las decisiones que han tomado dentro de esa clase política. Si lo hicieron por ineptitud, no nos sirven para salir del régimen. Y si lo hicieron por complicidad, no nos sirven para salir del régimen. Porque si de verdad hicieron todo bien, pero sin embargo el régimen sigue allí, entonces ellos están convirtiendo al régimen en unos tipos inderrotables, unos tipos invencibles. Y yo no creo que esta gente sea invencible. Yo estoy seguro que estos tipos salen a tiro y que no regresan. Porque si de algo estoy seguro yo, y a mí me preocupa mucho eso, por cierto, que el chavismo pueda regresar algún día al poder. Yo prohibiría eso como una organización criminal. Pero es que yo estoy completamente seguro que cuando esa gente salga del poder a tiro, como debe salir, para que regrese, para empezar van a tener que resucitar. Y Chávez no va a volver, porque se murió. Pero es que además de todo eso, ¿cómo puede alguien en la vida volver a votar por unos tipos que fueron capaces de llevar a Venezuela a morirse de hambre mientras ellos hacen videos diciendo que todo está bien porque los bodegones están full? Todavía hay fidelistas en Cuba, todavía hay comunistas en Rusia, y esa gente pasó hambre que jode. Bueno, pero no son los mismos tiempos, Napoleón. No son los mismos tiempos. Muchísimos cubanos todavía no saben cuál fue los muchachos cubanos de hoy. Tú te sorprendes. Mira, a mí me sorprendió mucho una vez preguntándole a una muchacha cubana que vivía en Venezuela. Yo le dije, y ella había llegado recientemente a Cuba, a Venezuela. Yo le dije, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te sabes alguna canción de Celia Cruz? Y yo, no. Yo la vi con extrañeza. ¿De verdad tú no te sabes ninguna canción de Celia Cruz? Yo, no. Yo supe de Celia Cruz cuando llegué aquí a Venezuela y sabía que había una canción de Celia Cruz, pero así las canciones, escucharlas, tenerla presente en la casa, no. Y entonces empezó a nombrarle gente, artistas cubanos. Oye, mira, y qué sé yo, y Willy Chirino. Bueno, Willy Chirino sí lo he escuchado. Y a Gloria Estefan, sí, también lo he escuchado. Pero porque son más jóvenes. Claro, pero tú sabes, pero ven acá, Napoleón, ven acá. Espérate. Tú acabas de nombrar a Lupita Ferrer. No hay un venezolano que no sepa que Lupita Ferrer es igual a Drama. De repente los muchachos no saben quién es, pero cuando le quieren decir a alguien dramático, le dicen, tú eres Lupita Ferrer. Pero sí saben quién es, porque Lupita Ferrer sigue estando espectacularmente bella y trabajando en telenovelas, ahora en México y en Colombia y en varias partes. ¿A ti no te parece que es trágico que la artista cubana más importante de su generación no sea conocido por cubanos de 20 años? Bueno, te voy a echar un cuento. Adelante. Hace 2 días, ¿no? Aquí en Florida me atendió una muchacha muy simpática y muy bonita, colombiana. Y le dije, ¿tú cuántas veces has bailado? Te vi sentada en la hierbita, en la hierbita. Y me miró así. ¿Tú no sabes quiénes son los corraleros de Majagual? Que todavía están y todavía suenan. No. Claro, ¿y por qué tenía que saberlo? Ella sabe quién es Juanes, quién es un montón de artistas modernos, tanto colombianos como venezolanos, como de otros países, pero no tienen por qué saber los anteriores. Tú le preguntas a mucha gente de los muchachos de ahora por Renio Tolina, por ejemplo, que fue fundamental en la televisión venezolana, y no saben quién es Renio Tolina. Está bien, te compro esa, pero ¿a qué me refiero yo con que los tiempos han cambiado? Que ahorita
esa muchacha a la cual tú le dijiste eso, y ella de repente le causó curiosidad la cosa, después que tú te fuiste, agarró su smartphone y metió quiero sentarme contigo en la hierba y te consiguió la canción. Esa muchacha después que yo me fui dijo, y este viejo verde, ¿será que quería bailar conmigo? No, y también dirá, y de paso, no sabía con quién estaba hablando. Que es importante decirlo aquí, ¿no? Dice, bueno, llegó un señor ahí y me preguntó por una canción. Imagínate tú, este muchacho, ojalá esté viendo este video para que sepa con quién estabas hablando a mí. Pero... No, yo creo, perdona, y volviendo al tema que está bien interesante, yo creo que para que no vuelva el chavismo como el comunismo a Cuba, los gobiernos democráticos que vienen después de que se vaya la narcodictadura tienen que mejorar y notablemente la situación y rebajar notablemente la pobreza. Trabajar muy bien en salud y dar puestos de trabajo. ¿Y por qué el gobierno tiene que dar puestos de trabajo? Tiene una visión estatista de la vida. Incentivar los puestos de trabajo, es decir, incentivar que haya industria para que haya puestos de trabajo. Yo lo que creo es que lo que no podemos hacer es precisamente dejarle al gobierno o a los gobiernos toda la responsabilidad de lo que ocurra. Yo pienso que, fíjate lo que ocurrió hoy. Yo no estoy diciendo eso. Yo no te estoy acusando, permíteme. Hoy, en la apertura del Congreso del Liderazgo, de la Conferencia del Liderazgo en Jerusalén, el presidente alemán, Frank Steinmeier, empezó su discurso, y a mí, de verdad, debo decir que me impresionó gratamente. El señor empezó su discurso leyendo unas palabras en hebreo, agradeciendo a Dios en hebreo. La gente lo aplaudió como un reconocimiento. O sea, es como si se hubiese cerrado. En un momento que tú ves cómo se cierra un ciclo histórico. Que el presidente de Alemania en Jerusalén abra su discurso, esté hablando y abra su discurso en hebreo, es como que se cierra un círculo. ¿Por qué es posible eso? ¿Por qué es posible? Un señor maduro, inteligente, que tienen ese pasado tan vergonzoso y que ellos quieren a toda costa reivindicarse y tienen razón de reivindicarse. Entonces es a eso a lo que voy, que la responsabilidad no es de los gobiernos, la responsabilidad es de la sociedad. Una sociedad que se niegue de plano a repetir los errores del pasado. A que cuando sale un loco por allí a pegarle un grito a un extranjero o a hacer saludo nazi, lo sacan a golpes del sitio porque es una cosa que le causa vergüenza a los... Mira, aquí a uno que es evidentemente extranjero en este país, sin que a uno lo hagan sentir así, un vecino tiene un perrito y el perrito te ladra, la cara de terror que él pone el vecino y la forma como... A mí me pasó que una vecina vino a disculparse conmigo porque el perro le había ladrado, porque el perro me había ladrado. Yo era un perro, o sea, por Dios, se asustó, qué sé yo. Eso, el alemán siente que él necesita, como miembro de una sociedad madura, mejorar, no cometer los errores del pasado, no ser visto como el tipo heredero de Hitler. Ellos no quieren eso. Si nosotros logramos eso en el futuro, el gobierno no le va a quedar otra vía que en efecto hacer lo mismo, porque los gobiernos son reflejos de la sociedad que vota por ellos. Te voy a recordar a tu vecina cada vez que me grites en las conversaciones. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, esta es una muy buena forma de terminar el programa de hoy. No, mira. Muchas gracias, Napoleón. Lo que quiero decirte. Que tengas muy buenas noches. Mira, lo que quiero decirte es que el problema es que dentro de la juventud de dentro de 20 años, de la juventud, los que van a ser jóvenes dentro de 20 años, ¿no? Se olvidaron de Chávez, no saben qué demonios es Chávez, van a creer en los pajaritos preñados de otra gente. Por lo tanto, yo sí creo que la sociedad, empezando por sus dirigentes, deben tener presente lo que hacen los alemanes, ¿no? Tener presente a los muertos de esta época, claro, a los sucesos de esta época, para que no vuelva a repetirse ese tipo de dirigentes, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. Claro, te voy a poner un ejemplo contrario. Hay una alarma general aquí en Europa con un rebrote rabioso, súper rabioso, del antisemitismo en Francia.
Entonces, cuando tú revisas, entonces por supuesto, ¿no? Entonces viene, inclusive hasta tragicómica la respuesta, porque hay en Francia una historia, y en toda Europa, de antisemitismo, pero en Francia, Francia es un país que su participación en la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, ellos hicieron una especie de lavado de imagen gracias a Charles de Gaulle, porque Charles de Gaulle se fue de Francia, armó el ejército de la Francia Libre, se convirtió en el gran líder de esa Francia que se negaba a hacer lo que la Francia oficial, el Estado francés, hizo, que fue colaborar con el nazismo. El gobierno de Vichy. El gobierno de Vichy. Gracias a eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Francia puede decir, nosotros somos el bando ganador, nosotros hicimos la guerra contra el nazismo. Pero la realidad real es que de alguna forma el proceso de desnazificación que se vivió en Alemania y el proceso de comprensión de que eso que había ocurrido en Alemania era algo que había que extirpar de la sociedad y que iba a costar mucho tiempo, de alguna manera en Francia no se vivió de la misma forma. Hoy uno ve con sorpresa cuando ocurren estos eventos antisemitas en Francia, de que se metan a un cementerio judío a pintar la esvástica en las lápidas, por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Uno ve entonces que la respuesta desde medios de comunicación, de dirigentes políticos, dice que no, que eso no significa que ese grave problema se está causando porque se ha permitido una altísima presencia de musulmanes en Francia. Entonces tú dices, bueno, o sea, no, esos son los musulmanes. O sea, volteando, cuando en realidad el tema es mucho más profundo que eso. Yo no estoy queriendo decir con esto que no haya un radicalismo islámico profundamente antisemita, sin duda alguna. Esos tipos quieren acabar con Israel. Pero en las sociedades incuban sus propios problemas. Y nosotros, sin duda alguna, en el caso venezolano, tenemos que ver toda esta cantidad de ejemplos, porque si no, estas cosas se repiten. Fíjate, las cosas que hacen, por ejemplo, fíjate, un caso dramático más cercano. La tragedia que se vivió en Ruanda con la matanza del año 94. Hay una señora que era una locutora radial de una emisora llamada Mil Colinas, la famosa emisora Mil Colinas, que era la emisora desde la cual se arengaba a la gente para que fuese a matar a los tutsis, a la minoría. Entonces, esa señora está presa todavía. Y en la condena de la señora está tener que contar todo lo que hizo en entrevistas que le asigne el Estado. Es decir, ella está presa y 1 o 2 veces al mes está obligada a dar entrevistas para que le pregunten por qué hizo lo que hizo y qué fue lo que hizo. Hay más, por supuesto, hay cientos de entrevistas de esa señora. Ella era la que decía, a tal hora, en tal sitio vive tanta gente y vayan y machaquen a las cucarachas y mátenlo, o sea, con el lenguaje figurativo necesario para arengar a la gente a que cometieran esas cosas. La señora está pagando en vida su castigo, evidentemente. Hubo muchísimos nazis que se escaparon, pero hoy en día aquí, y por eso es que te digo que no va a ser igual con el chavismo, es que la tecnología no permite que la gente se esconda. Por ejemplo, el poco de gente que fusiló Fidel Castro, o por ejemplo, el alzamiento del Escambray en contra del castrismo, que duró años y que fue violentamente sofocado al final. Eso la gente en su momento no lo conoció, lo conocieron después. Pero la mayoría de los cubanos no saben que en Cuba instauraron campos de concentración como hicieron los nazis y lo hubo en Cuba. Es así, pero hoy en día es mucho más difícil esconder las cosas. Hoy en día es mucho más difícil para un régimen esconder, a menos que lo sometas a un blackout absoluto y un sometimiento extremo que lleva décadas de práctica, como lo que ocurre en Norcorea. Claro, claro, Daniel, es más difícil esconder las cosas, también es mucho más fácil inventar información y negar esas cosas que es difícil de esconder. Sí. Bueno, no están negando inclusive en Europa, por cierto, y creo que un francés, por cierto, que está negando que hubo campos de concentración y que todo eso es mentira, que los nazis no se metieron con los judíos. Han llegado a ese extremo. Napoleón, y eso es cosa que es un delito, por cierto, negar el holocausto, pero es que si hay gente, mira, hay gente que niega la llegada del hombre a la luna, tú lo sabes. Sí, que fue un intento. Bueno, hay gente que dice, en Francia, salió hace 2 días en la prensa,
que hay un libro que se da en algunos colegios, no sé si en todos, de lo que nosotros llamamos bachillerato, diciendo que lo del 11 de septiembre, ¿no? Fue organizado por el FBI. Y está el famoso cuento está tomando un auge insólito en los últimos tiempos, negando que la Tierra sea redonda. Hay un movimiento de escépticos en contra de las vacunas. Con esto del coronavirus, yo me imagino, ¿verdad? O sea, yo colocaría como delito que unos padres impidan que sus hijos se vacunen. Eso para mí es un delito. Cosas como esa, bueno, lo que estamos viendo con el coronavirus ya no te quiero yo ni contar. Gente que te niega lo más mínimo y además de eso que se exacerba. ¿Tú sabes cuál es la, ya para despedirnos, Napoleón, porque esto está muy largo? ¿Tú sabes cuál es la palabra que la Academia de la Lengua Alemana, el Instituto Goethe y la Organización de Lingüistas Alemanes establecieron como la más utilizada o la que marcó el idioma en Alemania durante el año 2019? La palabra climahisteria. ¿Qué significa climahisteria? Es la histeria causada por las preocupaciones con respecto al medio ambiente, con respecto al cambio climático. Dice que es el climahisteria. Eso, y fíjate tú, no es que quiera hablar más de Guaidó para que te molestes y terminar este programa peleando contigo, pero fíjate que los medios de comunicación le dedicaron más centimetraje, y yo estoy aquí en Europa, más centimetraje y más minutos de difusión al discurso de Greta en el foro de Davos que al de Guaidó. Sí, porque... yo la llamaría a Greta. No, porque el problema que Guaidó la nombre vicepresidenta. No, el problema ministra del Ambiente. El problema climático afecta al mundo entero. El problema de Venezuela afecta sobre todo a los venezolanos. Y cuanto más lejos estás de Venezuela y cuanto más estás metido en Europa, menos les interesa, porque los europeos siempre han visto con buenos ojos, ¿no?, la izquierda latinoamericana. Todo lo que sea antinoamericano. Es verdad. A los europeos les encanta un tirano pintoresco siempre y cuando no sea en Europa. Sí. Pero debo decirte, Napoleón, que para esta fecha, en el año 2019, la prensa europea estaba todos los días con Venezuela en la portada. Qué bueno. En el año 2017 y en el año 2018 también. Yo tengo portadas de revistas importantes europeas dedicadas al caso de Venezuela, combatiendo a Maduro, exponiéndolo como tirano. Revistas históricamente de izquierda, por cierto, presentando a Nicolás Maduro como una desgracia para la izquierda y toda aquella cosa. Entonces, visto hoy, y yo veo yo creo que Greta tiene que ser vicepresidenta de Venezuela. Yo la voy a proponer. Hablando en serio, yo creo que ahora es más difícil saber la verdad que antes, porque antes a lo mejor era manipulada en algunos casos y otros casos que no. Había una verdad que, según donde la leyeras, ¿no?, era la verdad. Ahora en todos estos medios tú dices una cosa, el otro dice otra cosa, aquel dice lo contrario, te inventan hasta fotos que te hacen Photoshop y demás. Ahora, para la gente que no tiene por qué estar metida en política, sino que tiene otros problemas todos los días, le es mucho más difícil saber qué es lo que realmente está pasando. Entonces, sobre los incendios en Australia, la culpa es de uno, la culpa es de otro, que no, que sí, y así es todo. Lo de Greta, que si es una grosera, que si no es una grosera, que si tiene razón, que si Trump la insultó y no debería insultarla porque él es el presidente y esa es una niña, que qué bien que le dijo lo que le dijo, ¿no? Y ahí están los rusos acusados de influenciar no solamente en las elecciones norteamericanas, también en las elecciones de los que eran los países que ellos tenían la bota puesta encima, ¿no? Y hablan también de que parte de toda esa información contra la dirigencia democrática, las luchas democráticas, parte de eso tiene que ver también con la influencia rusa y los intereses rusos. Entonces es como más difícil conocer para la gente cuál es lo más cercano a la verdad.
lo más, no digo cuál es la verdad, sino lo más cercano a la verdad. Acuérdate que una máxima de la comunicación y del periodismo indica que en una guerra la primera víctima siempre es la verdad, ¿no? Yo creo que una señal clara de que nosotros estamos en una guerra silente es precisamente que el primer objetivo de los grandes conglomerados de propaganda al servicio de las principales potencias es vulnerar la realidad, imponer una percepción, imponer una línea de comunicación, imponer un criterio según el cual, bueno, cuando tú ves que la gran inversión y el gran despliegue, la Unión Soviética no tuvo un aparato de propaganda tan eficaz como el que tiene Putin con Russia Today y Sputnik. O sea, no recuerdo cómo se llamaba la agencia, y Tartás era la agencia. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Hay inclusive un libro buenísimo que lamentable, lo voy a buscar, pero como me estoy mudando, hay un montón de libros en caja y demás, que hizo Carlos Alberto Montaner hace como 4 o 5 años, sobre cómo la Unión Soviética organizó que fuera atractivo para la intelectualidad del mundo entero y dónde fueron las reuniones y los que decían, hasta el punto de que convencieron no solamente a buena parte del pueblo, sino a los mismísimos intelectuales que supuestamente están más informados, ¿no?, de las maravillas que era la Unión Soviética y las maravillas que era el comunismo. Pero antes de terminar, yo te puedo pedir un favor. ¿Cuál será? Tú has hecho un logro que yo lo voy a llevar al Oscar. ¿Cómo es que Guanipa buscaría con su carrito, ¿no?, los logros de Guaidó? A ver. Yo creo que ahora Guanipa, como tiene experiencia con el carrito de mercado, hay que mandarlo a Colombia con el mismo carrito para que agarre a todos los comunistas chavistoides que hay allá, vaya con su carrito y los agarre y se los ponga a favor de Guaidó y lo vaya llevando. Debería contratar, Duque debería contratarlo para que él vaya con su carrito y vaya a sacar, porque es una cosa impresionante el señor Tomás Guanipa. Lo que pasa es que siempre compra productos con fecha de vencimiento muy cercana y se le ponen pitcher rapidito. Mira, tú de pequeño nunca quisiste trabajar en Bambilandia o en el Club de los Tigritos. Di la verdad, de pequeño. Número 1, no había nacido cuando Bambilandia y ya estaba muy viejo cuando el Club de los Tigritos. En el interín que está, conversa con tío Simón. ¿No Sí. veías Conversa con tío Simón? Sí, claro, pero no. ¿Te acuerdas de la canción? No. Entonces no lo veías porque todo lo veía, pero ¿cuál canción? O sea, lo que hacía era, en Contestar por tío Simón, era una canción distinta para que el concursante contestara como Chusmita. O sea que tú no sabes quién es el abuelito Cantarín. No. Entonces, ¿por qué te quejas de que la cubana no sepa quién es Celia Cruz y el abuelito Cantarín era lo más popular que había hasta los años 60? La niña va ganando, el niño va perdiendo, la niña... Si me permite, en mi descargo decirte, a esta muchacha a la cual yo le pregunté por Celia Cruz, Celia Cruz vivía hasta un poquito antes de que ella saliera de Cuba. En mi caso, tú acabas de decir que este señor era el más famoso en los años 60. Bueno, mi mamá se debía acordar, porque mi mamá era una niña en los años 60. Yo nací en el año 80, por favor. Un poquito de consideración. Igual que la colombiana, esta muchacha colombiana, ¿cómo es posible? Y tú sabes que hay puertorriqueños que no conocen, gente, pero porque yo he hablado con ellos, que no conocen la famosísima canción navideña, porque en Venezuela no fue un éxito navideño, pero Puerto Rico es un éxito navideño. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz, y no lo conocen, y eso lo cantan todos los años en las familias puertorriqueñas, pero como hace tiempo viven aquí o nacieron aquí, aunque sus padres sean puertorriqueños, no conocen esa canción, porque el tiempo pasa y mucho más rápidamente y todo cambia. Pero en fin, después de haberte descubierto como excelente actor de carrito de automercado, me despido a la llanera. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera. Eso sí me la sé. No, pero hablando en serio, eso le da sabor a las conversaciones, te felicito. Bueno. Muchas gracias. Intentaría hacerlo con más frecuencia. Gracias, hasta luego. Daniel Lara Farías.